¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el último video que grabé dimos 8 jugadas y en las 8 jugadas acertamos 4, es decir, tuvimos un 50% de efectividad. No nos fue bien ni tampoco mal. Espero mejorar para este nuevo video. Y si eres nuevo al canal y te está gustando los videos, no te olvides dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjame tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace. Abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627 o escaneas este código QR, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 21 de diciembre. Empecemos con la liga o la A-League, la liga de Australia. El encuentro entre el Brisbane Roar versus el Central Coast Mariners. Espero lo esté pronunciando bien. Veamos si bajas. El Brisbane Roar tiene 3 bajas y el Central Coast Mariners no tiene ninguna baja. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Brisbane Roar de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que el Roar viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. El Central Coast Mariners de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que el Central Coast Mariners también viene jugando bien, aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Brisbane Roar, una victoria para el Central Coast Mariners, segunda victoria para el Central Coast Mariners, tercera victoria para el Central Coast Mariners y cuarta victoria para el Central Coast Mariners, es decir que Central Coast Mariners es el favorito. Veamos cómo le va a Brisbane Roar como local, y Brisbane Roar como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que juega bien como local. Y Central Coast Mariners como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que juega irregular. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Brisbane Roar está en la posición 5 con 14 puntos y el Central Coast Mariners está en la posición 9 con 8 puntos. Las casas de apuestas le dan un 43% a que gana el Brisbane Roar y un 25% a que gana el Central Coast Mariners. El pronóstico para este encuentro es Bet Builder o crear apuestas. Bet Builder o crear apuestas, que es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles. Y primer tiempo más 0.5 goles, es decir, que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Recuerden, Bet Builder o crear apuestas más 1.5 goles y primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de Bélgica, la Jupiler Pro League. El encuentro entre el Gent versus el Leuven. Veamos si hay bajas. Gent tiene 3 bajas y Leuven tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas y Gent de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que Gent juega irregular. Y Leuven de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, es decir que Leuven no juega bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para Gent, segundo empate, segunda victoria para Gent y tercera victoria para Gent, es decir que Gent es el favorito. Veamos cómo va Gent jugando como local, y Gent jugando como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Gent juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Leuven como visitante tiene 3 derrotas, una victoria y un empate, es decir que Leuven no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Gent está en la posición 3 con 32 puntos y Leuven en la posición 15 con 13 puntos. Las casas de apuestas le dan un 69% a que gana Gent y un 8% a que gana Leuven. El pronóstico por este encuentro es gana Gent, gana el local. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de España. El encuentro entre el Betis versus el Girona. Veamos si bajas. Girona es el equipo revelación. Veamos cuántas bajas tiene el Betis. Tiene 3, 4, 5 bajas. Y Girona tiene 6 bajas. Bueno, en cuenta el número de bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Betis de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una victoria, una derrota, es decir que Betis juega irregular.
Y Girona, de los últimos 5 encuentros, tiene 4 victorias, un empate, así que Girona viene jugando bien, 4 victorias, 5 partidos. Es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Betis, segunda victoria para Betis, tercera victoria para Betis, cuarta victoria para Betis y quinta victoria para Betis. Es decir que Betis es favorito. Veamos cuál era Betis jugando como local. Y Betis jugando como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Betis juega bien como local. Y Girona como visitante tiene 5 victorias de 5, es decir que Girona juega muy bien como visitante y como mínimo marca 2 goles. Vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones Girona está puntero en la posición 1 con 44 puntos. Y Betis en la posición 7 con 27 puntos. Las casas de apuestas le dan un 30% a que gana Betis y un 41% a que gana Girona. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Alavés versus el Real Madrid. Veamos cómo le va al Alavés, veamos si hay bajas. Alavés tiene 2 bajas y Real Madrid tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bajas, es decir que más de la mitad de equipo. Tomar en cuenta el número de bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas Alavés de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que Alavés juega irregular. Y Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que Real Madrid viene jugando bien, aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Real Madrid, segunda victoria para el Real Madrid, tercera victoria para el Real Madrid, una victoria para el Alavés y cuarta victoria para el Real Madrid. Es decir que el Real Madrid es el favorito. Veamos cuál le va al Alavés jugando como local. Y Alavés jugando como local tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Es decir que Alavés juega irregular como local. Y el Real Madrid como visitante tiene 4 victorias, un empate. Es decir que el Real Madrid viene jugando bien o juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Vamos a la tabla de posiciones y la tabla de posiciones Real Madrid está en la posición 2 con 42 puntos y a la vez en la posición 15 con 16 puntos. Las casas de apuestas le dan un 18% a que gana Alavés y un 58% a que gana Real Madrid. El pronóstico para este encuentro es: gana Real Madrid, gana la visita. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga más atractiva del mundo, que es la Premier League de Inglaterra. El encuentro del Crystal Palace versus el Brighton. Veamos si hay bajas. Crystal Palace tiene 3, 4, 5 bajas y el Brighton tiene 6 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Crystal Palace de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que Crystal Palace no juega bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Brighton de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, es decir que Brighton juega irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Brighton, un empate, segundo empate, tercer empate y una victoria para Crystal Palace, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cuál le va Crystal Palace jugando como local. Y Crystal Palace jugando como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que Crystal Palace juega pésimo como local. Y Brighton como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Brighton juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Brighton está en la posición 9 con 26 puntos. Y Crystal Palace en la posición 15 con 17 puntos. Las casas de apuestas le dan un 30% a que gana Crystal Palace y un 38% a que gana Brighton. El pronóstico para este encuentro es menos 3.5 goles, es decir que se marcarán menos de 4 goles. Menos 3.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Copa de Países Bajos. El encuentro entre el PSV versus el Twente. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al PSV de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que el PSV viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol.
Y 20 de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota, así que 20 también viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el PSV, segunda victoria para el PSV, una victoria para el 20, un empate y tercera victoria para el PSV, es decir que el PSV es el favorito. Veamos con el PSV jugando como local, y PSV jugando como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que PSV juega bien como local, y 20 como visitante tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que 20 juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Las casas de apuestas le dan un 60% a que gana PSV y un 16% a que gana 20. El pronóstico para este encuentro es: gana PSV, gana el local. Nos vamos a la siguiente copa y nos vamos a la taza de la liga, o la taza de la Liga de Portugal, o la copa dirían, el encuentro de Benfica versus ABS. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas la Benfica de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 empates, es decir que Benfica viene jugando bien, aún no conoce la derrota. Y ABS de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que ABS viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos con la Benfica como local, y Benfica como local tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que Benfica juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y ABS como visitante tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que ABS juega bien como visitante. Veamos cuál es en su grupo, y en su grupo Benfica está primero en la posición 1 con 3 puntos y ABS en la posición 3 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 68% a que gana Benfica y un 17% a que gana ABS. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Benfica y como mínimo se marcarán 3 goles. Una apuesta doble local y 3 más. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Superliga de Turquía. El encuentro entre el Besiktas versus el Alanyaspor. Veamos si hay bajas. Besiktas tiene 3 bajas, 6, 7, 8 bajas. Y Alanyaspor ninguna baja. Tomar en cuenta el número de bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas Besiktas de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, es decir que Besiktas viene jugando irregular. Y Alanyaspor de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, así que Alanyaspor también juega irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Besiktas, un empate, segunda victoria para Besiktas, una victoria para Alanyaspor y tercera victoria para Besiktas, es decir que Besiktas es el favorito. Veamos cómo la Besiktas jugando como local, y Besiktas jugando como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Besiktas no juega bien como local. Y Alanyaspor como visitante tiene 4 derrotas, 1 victoria, así que Alanyaspor no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Besiktas está en la posición 5 con 26 puntos. Y Alanyaspor en la posición 18 en zona de descenso con 14 puntos. Las casas de apuestas le dan un 62% a que gana Besiktas y un 14% a que gana Alanyaspor. El pronóstico para este encuentro es: gana Besiktas, gana el local. Bien, apostadores, una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, no olvides dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, deja en tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. O escaneas este código QR, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.